¿Qué crees de la nueva excusa de que antes se vivía mejor hace 30 o 40 años porque podías comprarte una casa y ahora no? No sé. Yo hace 30 o 40 años no me podía comprar una casa. Alguien cercano a mí tuvo una herencia que permitió que intentáramos comprar una casa. Cedillo lo desgració todo, pero no puedes comprarte una casa ¿dónde? Es que las grandes ciudades siempre fueron caras. No me vengan con que antes se vivía hoy en el lujo oriental con 3 euros. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que sí ha habido un fenómeno de crecimiento de precios en ciertas zonas donde no tienes acceso. Tienes que vivir en otro lado. Esto fue lo que provocó los suburbios en Estados Unidos y demás, pero no es porque se viviera mejor. No porque las condiciones económicas eran distintas, pero la gente vivía peor, garantizado. Y simplemente el otro día veía yo un indicador, y no lo tengo a mano, lástima. Pero es un indicador sobre el costo del ocio, por ejemplo. Antes ahorrabas para ir al cine. Un niño ahorrabas para ir al cine, porque el cine era carísimo. Era caro. No podías ir al cine todas las semanas. El teatro era muchísimo más caro, era muy difícil ir al teatro. O sea, realmente, si eras muy joven, ibas al teatro una vez cada 2 o 3 meses, grandes conciertos. El costo del ocio, de la diversión, del entretenimiento se ha abatido enormemente. El costo de la información en muchos casos se ha batido a cero, y lo he comentado siempre con las cuestiones de la música. Cualquiera que hoy quiera aprender a tocar un instrumento tiene 1000 tutoriales en YouTube, aquí, en YouTube y en Internet, o profesores baratísimos que lo tienen en línea. Y además puede elegir, le dan clases, la primera clase es gratis a la mayoría de los profesores que trabajan en línea, para que tú cales al profesor. No puedes decir que se vivía mejor. Todos los indicadores son en el sentido de que no, se vivía peor. Que había algunas cosas que eran diferentes, sí, pero no marcan una diferencia real en la calidad de vida que tenías. Esta idea de comprar una casa, además, a mí siempre me ha parecido que tiene sus bemoles. Yo creo que hay mucha gente que no necesita nunca comprar una casa. ¿Para qué quiere comprar una casa? Si se va a estar moviendo, si se va a estar mudando, si tiene un estilo de vida que le permite moverse por distintos lugares, por distintas ciudades, por distintos países, no necesita, no es una necesidad primordial adquirir una vivienda. La vivienda es una necesidad primordial. Pero si puedes alquilarla, no necesitas comprarla. Si quieres alquilarla en el centro de Madrid, pues sí, por mucho dinero vas a conseguir un catre y 3 metros cuadrados. Pero es que no, es que estás tratando de comprar un Ferrari con lo que te dieron para comprar dulces. No. Sí, el aumento de precios en las ciudades es el que es, y es inevitable además.